personas. Por decir algo, el habeas corpus es uno de los 6 recursos que podemos plantear o 6 gestiones que podemos plantear ante la Sala Constitucional y el recurso amparo también son procesos informales que se pueden presentar sin autenticación de un abogado y se pueden presentar a favor de un tercero. Habeas corpus, aun yo no siendo abogado, puedo presentar un habeas corpus a favor de una tercera persona con base en esa acción vicaria. Igual un recurso amparo, sin necesidad de un poder y etcétera. Aquí lo vemos en la ley contra la violencia doméstica, se indica de que quien puede pedir o solicitar medidas de protección es la persona que sufrió la agresión. Pero entonces, en ciertas ocasiones, sobre todo con adultos mayores o menores, podemos plantear solicitud de medidas de protección a favor de esa persona adulta mayor, porque la ley integral del adulto mayor, artículo 2 y 57, nos dice pues, que también son personas vulnerables y podemos solicitar esas medidas que dice la ley contra la violencia doméstica a favor de ellos. Entonces, hago esa aclaración porque a veces crea confusión lo que es la acción vicaria y la violencia vicaria, que es la que vamos a tocar hoy. Es una gran introducción lo que hace Darcy, también don Julio, cuando habla también de la trata de personas, ¿verdad? Trata de personas que también se había analizado en cierta ocasión en Guatemala, me acuerdo de uno de los congresos, y es sorprendente que después de el tráfico de drogas y el tráfico de armas, la trata de personas está en tercer lugar, ¿verdad? Es increíble cómo el ser humano ¿verdad? Trafica personas y lógicamente todas las afectadas principalmente son mujeres. Es un gran tema que nos exponía don Julio de Aragón y hablarles eh, brevemente de para ubicarnos en dónde estamos, en el tiempo y el espacio, que es lo que vamos a hablar de familia, vamos a hablar de personas vulnerables, el artículo 51 de la Constitución nos va a decir que la familia es la base de la sociedad y que el Estado de Costa Rica tiene que proteger a las personas vulnerables. Y entonces a través de convenios que Costa Rica ha firmado, venimos a proteger a esas personas vulnerables, que ¿quiénes son? Las mujeres, los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Entonces, vemos que la mujer está incluida ahí como una persona vulnerable. Pero por todo, ahora vamos a ver, por el patriarcado, por todas las condiciones porque nos muestra esta sociedad, la mujer en sí misma, desde que nace, es vulnerable. Y si esa mujer no sabe leer, es más vulnerable. Si esa mujer está embarazada, más vulnerable. Si esa mujer es extranjera, más vulnerable. Entonces, y si es indígena, más vulnerable. Y si imaginémonos si es adulto mayor, más vulnerable. Entonces, bajo esa perspectiva, es que vamos a ver, no es que todas las leyes se hacen a favor de la mujer y en contra del hombre, no, es porque el Estado de Costa Rica tenemos que venir a equiparar esa desigualdad que la misma sociedad ha creado con relación a la mujer. Entonces, bajo esa perspectiva, para ubicarnos donde estamos, es que vamos a entrar a conocer esta modalidad de violencia en contra de la mujer, de la violencia vicaria, y vamos a tener en cuenta, no solamente vamos a entrar a analizar de una vez la ley, qué reformas hubo, no solo a la ley contra la violencia doméstica, sino a la ley de penalización contra la violencia doméstica, también se reformó desde un punto de vista penal, también se viene a reformar. Y esto en Centroamérica, nosotros vemos de que otros países centroamericanos tienen problemas con las maras, si han habido ley tal en contra de las maras, y sigue el problema. Bueno, El Salvador, bajo ciertos procedimientos, que muchos pues, lo cuestionan, pues ha parado esto, pero los demás países centroamericanos continúan. En Costa Rica tenemos el problema de que estamos matando a las mujeres dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar, el femicidio. Entonces, hay un montón de mitos en el femicidio. Se cree que quien comete el femicidio son extranjeros que vienen, nicaragüenses, panameños, de otro lado, y que vienen a matar a mujeres. No, 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 somos ticos. La mayoría son ticos. Somos ticos. Y entonces, hay muchos mitos que tenemos que quitarlos. Entonces, Costa Rica ha hecho la ley contra la violencia doméstica. En el 2011 se reformó la ley contra la violencia doméstica, seguían los femicidios. Se estableció la ley de penalización y siguen los femicidios. Entonces, ahora se hace otra gran reforma, la ley contra la violencia vicaria, que también trata de venir a zanjear, viene a
a tratar de limitar esta modalidad de violencia en contra de las mujeres. Y se han hecho grandes esfuerzos y ahora, no porque está Darcy también, quien, como bien ella lo dijo, pues hemos trabajado en los CLAIs, en los comités locales de acción inmediata contra la violencia doméstica, pero el INAMU sí ha hecho un gran esfuerzo, pero no es solamente el INAMU. Hay que proyectarnos a soluciones de mediano y largo plazo. Mira qué bonito el INAMU tenía dentro de sus proyecciones a mediano plazo o a largo plazo también, y eso me llama la atención, de que iban a atacar a las generaciones que ni tan siquiera habían entrado a materno o al kinder, me explico, para cambiar la conceptualización del machismo. Porque puede ser que ya nosotros pues ya estamos un poco viciados, ¿verdad? Entonces vamos allá, vamos a cambiar las generaciones futuras. Me pareció excelente, ese es uno de los fines que ellos buscaban, que leíamos dentro de eso. Explicarles a ustedes que el Poder Judicial, donde trabajo, a través de la Escuela Judicial, ha dado unas charlas de esto, de la ley, perdón, de la violencia vicaria, pero no hemos tenido ni, digamos, esa, ojalá, capacitación concreta o específica, práctica de esto. Y si ustedes pueden preguntarle a fiscales o a jueces penales si han atacado o han juzgado al menos alguna de estos, tan reciente la ley, algún caso en particular de eso, sería interesante, ¿verdad?, de verlo. Sí, me han contado fiscales de aquí a la zona sur-sur que sí han acusado, digamos, no es alguna acusación de uno de esto con la ley de violencia vicaria. Y es interesante porque incluso la ley habla de un reglamento que en 6 meses tenía que publicarse. Estamos ya terminando julio y no está esa reglamentación. Pero lo que les quiero decir es que no se crean que es que ustedes no han recibido la capacitación, ni tampoco en el modelo que deseáramos, tampoco dentro del Poder Judicial la hemos tenido. Entonces, este espacio que abre el INAM a través de esta charla y todo lo demás es sumamente valioso y ojalá que lo aprovechemos. Y yo felicitarlos, Darcy, a ustedes en este sentido por dar esta modalidad. Vamos a entrar al tema, la ley contra la violencia, la ley, bueno, sería la violencia vicaria y vamos a hablar un poquito de las reformas que se hicieron en la ley. Vamos a compartir unas diapositivas. Vamos a ver aquí. Usted me dice si la ven ahí. Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, ese es las diapositivas. Son de invención, ¿verdad? Del INAMU. Y entonces eso lo aclaro. Es una manifestación de violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas. Es una de las formas más brutales, más dolorosas que existe. Y entonces vamos a ir poco a poco estableciendo. Claro, no podemos hablar eh, eh, de esta violencia vicaria sin hablar pues de ese un falso síndrome de alienación parental y hablar del origen de la violencia machista. Ya Darcy ha hablado un poquito aquí del patriarcado, de ese machismo, digamos, que es un tema, digamos, de este patriarcado que afecta no solamente lo social, sino lo económico, lo político, lo legal, me explico, que vienen a justificar todas y cada una de las actuaciones de la persona más poderosa, como bien lo explicaba Darcy, digamos, esa jerarquía de poder que tiene, es un asunto de poder en contra pues, de la mujer. Claro, está institucionalizado en el derecho y en las estructuras políticas, en todos los demás. Incluso hemos visto que se ha reformado hasta incluso el código electoral, ¿verdad? De las cuotas de poder que tenían dentro del partido político las mujeres o no, en algo tan sencillo como vemos, en cuestiones de salarios, ¿verdad? Donde se ve la gran desigualdad, ¿verdad? Que sobre todo en el sector privado, donde se le pagan más al hombre que a la mujer. Y en los difíciles accesos a la justicia que en muchas ocasiones le proponemos a la mujer para buscar el reparo o la tutela judicial dentro de su afectación a sus derechos fundamentales. Entonces, este patriarcado está institucionalizado en el derecho, como bien lo decimos, y en la política. Claro, hay leyes y políticas discriminatorias. Por decir algo, vamos a ver, antes de la reforma al Código Procesal de Familia, el año pasado, empezó en octubre del año pasado, vamos a cumplir ya un año de la reforma, desde antes se permitía que en dos materias, en materia de familia, se permitía la autopostulación. Entonces,
Costa Rica era visto a nivel internacional, qué bueno, que en Costa Rica se puede litigar la mujer sin necesidad de un abogado, que pudiera poner una violencia doméstica sin el asesoramiento de un abogado y que no pueda pagar a un abogado y tener acceso a la justicia. Igual en pensiones alimentarias. Vaya a pensiones también, sin necesidad de un abogado, puede presentar una solicitud de pensión alimentaria para usted y sus hijos. Pero ¿qué pasa? Bueno, ese autopostulación era un boomerang, ¿verdad? Y lo sigue siendo porque ahora el Código Procesal también de familia pues lo permite. Y entonces no solamente en estas dos materias, en violencia, sino en pensiones, sino en otras, o en otros procesos. Pero ¿qué pasaba? Ejemplo en violencia doméstica. La mujer presentaba la solicitud, el proceso de violencia doméstica es un proceso monitorio. Tiene una estructura monitorio. Y cuando hablamos de monitorio, los que estudiaron derecho no crean que es un proceso monitorio cobratorio, digamos, ¿verdad? O civil de cobratorio, ni un monitorio arrenditicio, ni nada de eso. Es la estructura. Que desde que la mujer solicita la medida, el juez va a valorar y si valora que existen los presupuestos de violencia doméstica, va a dictar medidas de protección. Es una sentencia anticipada, es una resolución intimatoria. Antes de la reforma del 2011 sí se le decía y se señalaba una audiencia, pero la mujer a veces no llegaba a la audiencia por diversas circunstancias, entonces se eliminó ese, se hizo una estructura monitoria. Es una sentencia anticipada y se le notifica al presunto agresor o a la persona obligada a cumplir la medida y ese cuenta con 5 días para oponerse. Si no se opone, esa sentencia anticipada va a ser vigente por un año. Y si se opone, vamos a hacer una audiencia. Pero ¿qué pasa en la audiencia? Entonces, en la audiencia del hombre, generalmente, el que tiene poder, que tiene los medios y las oportunidades, va a llegar con un abogado. Y la mujer llega a la audiencia sin abogado. Una persona que no es conocedora, digamos, del procedimiento en esos procesos de violencia doméstica, no sabe repreguntar, no sabe impugnar resoluciones en el momento de la audiencia, no va a saber las técnicas de interrogatorio a un testigo, y entonces iba a haber una gran desigualdad. Y la persona juzgada no podría tampoco venir a zanjar tanto eso porque también es parte del objetivo. Eso es un ejemplo de que hay leyes y políticas discriminatorias en contra de la mujer. ¿Me explico? Entonces, no sé si va a haber autopostulación o todo lo demás. Había que también el Estado proporcionarle a esas personas vulnerables pues un verdadero acceso a la justicia, con esos medios y oportunidades que deberían ser idóneos, que contara con su abogado. Pero, por ejemplo, aquí en la zona sur-sur, ni tan siquiera las universidades privadas que dan derecho tenían los famosos consultorios jurídicos. Y hasta hace pocos años fue que el Colegio de Abogados interpuso medio tiempo a una trabajadora, una abogada que lleva casos, digamos, a personas vulnerables. Y ahora que quedaron la Casa de Justicia, digamos, aquí también, o sea, se han venido dando esfuerzos y hemos mejorado la situación, pero anteriormente estábamos en un panorama muy desolado para las mujeres en ese sentido, donde se institucionalizaba ese patriarcado en el derecho y en forma concreta, como lo estoy explicando. Y claro, hay un adecuado funcionamiento del sistema de justicia de otras instituciones que promueven la impunidad. Todo esto provoca pues que muchas personas que han cometido ciertos actos indebidos o ilegales pues salgan impunes por lo que anteriormente he comentado. Bueno, hay una herramienta, la violencia vicaria es una táctica que se inscribe directamente en la lógica del patriarcado. O sea, nosotros pensamos, bueno, la mujer dice, bueno, terminamos la relación, entonces ya terminé, o mira, me voy a divorciar. Más bien, nos habían explicado, nacimos y crecimos con la idea de que había un gran peligro cuando la mujer se dejaba de la persona agresora y volvía con él. En el ciclo de la violencia doméstica, cuando volvía otra vez a ese estado del ciclo, que volvían, era muy peligroso. Claro, evidentemente es peligroso, pero también es sumamente peligroso cuando la mujer decide romper el vínculo con el agresor o salir de ese ciclo. Ahí también es sumamente peligroso. Entonces, claro, cuando ellos rompen ese ciclo, el hombre pierde el poder, pierde el control y la posesión sobre ella. Entonces, para mantener esa dominación, recurre a lo que más le duele a la mujer. Ya no la va a atacar a ella directamente. Entonces va a agredir a sus hijos. ¿Me explico? A través de sus hijos, que es lo que más le duele, pues le va a doler.
y puede ser que la mujer no tenga hijos, entonces le va a dañar su mascota, le va a dañar sus bienes. Los bienes muebles son los que no están adheridos a la tierra, cualquier cosa, el carro, cualquier, el escritorio, cualquier cosa que no está adherido a la tierra, y los bienes inmuebles también, que lo puede dañar. O los familiares de él. ¿Me explico? Entonces, es la expresión más cruel del pacto patriarcal. Entonces, ya al hombre no le vino a satisfacer, digamos, de agredir o que ha venido agrediendo a la mujer, sino que ahora busca algo más cruel y atacarla a través de esta violencia vicaria, a través de lo que más ama, quiere le va a doler más a ella, sus hijos principalmente. Eso es la violencia vicaria, que lógicamente es la expresión de patriarcado más gráfico que tenemos en este momento. Bueno, los hijos van a ser instrumentos, para verlo en palabras sencillas, de ese sistema patriarcal. Son vistos como una propiedad o una extensión del padre, lo que va a facilitar su medio para poder dañar a la mujer. Eso es esa instrumentalización de los hijos. Entonces vamos a ver más adelante que en muchas ocasiones dentro de la relación marital o de novia o de unión de hecho o de unión irregular, incluso hasta de noviazgo, qué sé yo, que pueden tener un hijo, veámoslo dentro de un matrimonio, como ejemplo. Entonces, dentro del matrimonio, el hombre puede ser que nunca demostró ningún interés en el cuidado, en nada de la escuela del niño, no le importaban los hijos. Pero si da la separación, entonces sí, ahora sí me van a interesar los hijos. Le voy a presentar un régimen de visita, voy a presentar un proceso de custodia, de guarda, crianza y educación, de modificación de guarda. ¿Con qué sentido? Con el sentido de perturbar a la mujer. No me interesa tanto los hijos, lo que me interesa es molestar y perturbar a la mujer. Ese es un ejemplo claro y sencillo de cómo se utiliza, cómo se va a utilizar como instrumento a los hijos para dañar a la mujer. Y esos son ejemplos claros y sencillos, digamos. Vamos a ver más adelante que en todos, en el extranjero, en España, vamos a poner ejemplos de España y aquí en Costa Rica, que pensamos que no está, que incluso llegan hasta matar a los hijos con el fin de hacerle dolor, hacer sufrir a la madre. Hay una complicidad institucional, claro que sí. Se manifiesta en acciones individuales, sino también en estructuras institucionales, como anteriormente lo explicaba. Y entonces muchas de las cosas se establecen. Vamos a ver uno de los casos en España, que una de las ofendidas fue al juzgado y presentó 51 denuncias, imagínense, ¿verdad? Entonces, esa estructura institucional fue nefasta, no hizo su función de tutelar a la mujer cuando fue a la institución a buscar ayuda. Y entonces, en muchos casos, la violencia vicaria, los madres protectoras se enfrentan a un sistema judicial que es influenciado por la ideología patriarcal. Entonces, si no existe capacitación, si no existe conciencia, si no existe esas ideas institucionales a futuro de cambiar ese patriarcado, vamos a tener el mismo resultado. Si tenemos los mismos, nunca cambiamos, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, no cambiamos el chip, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces, las personas juzgadoras, desde las personas juzgadoras hasta todo el sistema que tiene que ver con eso, no solo el Poder Judicial, sino también las demás instituciones institucionales, como la red, ¿verdad? Que ahora se crea en red y todo lo demás, perfecto. Incluso en el mismo hospital, cuando llega ella, o los niños golpeados. ¿Me explico? Hay que prestar atención. Todos somos, y las maestras, los profesores, debemos debemos estar alerta, los vecinos, todo, para denunciar cualquier tipo de denuncia. Y si no podemos contra el sistema, pues nosotros sí vamos, unidos sí vamos a poder. Y entonces, claro, entonces eso de victimizar es un asunto sumamente doloroso para la persona o para el hijo. Venir a contar no solamente al técnico judicial, al fiscal, al juez, a la trabajadora social, al psicólogo, una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces, y después a un contradictorio, a un juicio, nuevamente volver a contar. ¿Me explico? En violencia doméstica también se da la revictimización. Entonces se revictimiza a la persona, digamos, violentada en ese sentido, pueden ser hijos o la madre,
Entonces eso lo tenemos que eliminar en ese sentido. No Juan podemos, Carlos, ajá, cuénteme, gracias. discúlpeme, que es que creo que no se están pasando las filminas. No, ahí estamos en la complicidad Ah, institucional. Estoy hablando ahí ah, está en ese, patriarcado y es, violencia vicaria. no, está en violencia machista, violencia vicaria, falso síndrome de alienación parental. Vamos a ver para Es, atrás, entonces, vamos a ver para ajá, atrás, vamos a ver para atrás, vamos a ver ahí. Disculpe, mm, buenos días. buenos días. Vieras que yo no estoy viendo ninguna presentación. Oh, Juan Buen Carlos, si día, yo quieres, tampoco estoy viendo presentación, estoy viendo la cara de don Juan Carlos. bueno, voy a ponerlo otra vez, permítame un momento. Voy a ponerlo otra sí, vez, voy a... exacto. Gracias. Yo sí la estoy viendo, pero una filmina nada más. Yo igual, no he avanzado, solo la misma. Ah, ok, ok. Sí, no sé. Denos un momentito para que Juan Carlos la vuelva a compartir. Y creo que se quedó pegado. Sí, señora, se quedó pegado. ¿Verdad? Se quedó pegado. Vamos, voy a escribirle. Ok. Sí, se salió. Seguramente está intentando volver a entrar. Aquí está Juan Carlos nuevamente. Aquí Hola, Juan estoy. Carlos. Hola, aquí estoy. Vamos a ver. Sí, Ok, aquí voy de vuelta. Aquí, entonces es aquí. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver aquí. Okay. Ajá. ¿Pero cuál es? Darcy, ahora sí la están viendo. ahora sí estamos viendo. Solo Bueno. ponerla en compartir en pantalla completa, digamos, la presentación. Ahí. Ok. Entonces Esa es ajá. estamos aquí como la complicidad institucional que estamos Muy hablando. bien. Ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces, es eso, es la complicidad de las instituciones para que se manifieste esa violencia vicaria. Me explico en ese sentido. Claro, ¿con qué fin es esto? Que las instituciones mantienen. Bueno, para mantener la dominación masculina, para buscar que continúe ese statu quo
del control sobre la vida de la mujer, incluso si ya no están juntos, como dijimos anteriormente. Eso es lo que busca el patriarcado a través de esta violencia vicaria. Porque vean que generalmente se da, puede darse también estando juntos las partes, pero generalmente se da cuando ya se han separado. Y entonces continúa ese control, ese daño en contra de la mujer. En esta violencia intrafamiliar, lógicamente, lo que venimos reiterando, es el centro de la violencia, el poder y el control, bien lo decía Darcy en su introducción, y la separación con el agresor no necesariamente conlleva la separación de la violencia. Más bien es otro motivo más que deberíamos de tener en cuenta que puede persistir y ahora con más crueldad esta violencia vicaria. La estadística, sobre todo es muy importante la estadística en ese sentido, tengan en cuenta que el derecho en sí, digamos, o todas estas situaciones, es analizado a través de una ciencia social. No es una ciencia exacta, como la matemática. 2 más 2 siempre va a ser 4. Y entonces aquí en la ciencia social cada caso concreto es diferente. Pero la estadística y la experiencia sí nos va a servir en mucho para demostrar y poder determinar que en situaciones X sean estos resultados. Y entonces aquí vemos que la experiencia y la estadística demuestran que el distanciamiento, la amenaza de divorcio que diga la mujer o la separación, mire, me voy a separar, es un periodo crítico que puede aumentar la violencia y que ha llegado incluso al extremo del femicidio. Entonces, por eso decía, no solamente cuando vuelven, sino ahora con mucho más razón, digamos, cuando se da la amenaza de la separación. Aunque la mujer es el principal objetivo de la violencia, no es la única afectada. Hay una violencia directa también hacia los hijos y hijas de dichas mujeres. Claro, en muchas situaciones se dicen, bueno, el hombre en ocasiones puede ser, es una disyuntiva que se hace, puede ser una mala pareja, agrede a la mujer, pero muy buen padre. Eso es muy difícil que se dé. Con el simple hecho que agreda a la mujer, ya está afectando a los hijos. Entonces, claro, hay todo un mecanismo del patriarcado que hablábamos, porque es político, es social, es cultural, es religioso, que, digamos, de un tema volátil de tocarlo de la religión, ¿verdad? Entonces nos mantienen y nos creen y nos hacen ver que el matrimonio, la relación es para siempre, ¿me explico? Independientemente que haya agresión y todo, y entonces hay que soportar, aguantar y todo, porque es para siempre el matrimonio. Más bien, la estadística y la experiencia nos ha dicho que el mantenerse en una relación donde exista violencia doméstica, no, imaginemos que no solamente para la mujer, indirectamente también estamos afectando a los hijos. Y van a tener unas consecuencias sumamente negativas que va a ser muy difícil de subsanar en el futuro. Entonces, no es tan cierto eso de que mantenerse ahí por todo y aguantar. Eso tenemos que irlo cambiando también, porque la mujer ni los hijos merecen ni tienen que soportar ningún tipo de agresión, menos de este tipo de agresión de violencia vicaria. Ella es doña Sonia Bácaro, ella es argentina, se ha desarrollado más su funcionamiento en España. Ella fue la experta, digamos, que viene a determinar el concepto de violencia vicaria en el 2012. O sea, no, esto no es novedoso, la violencia vicaria. Desde el 2012, esta psicóloga nos expone qué es la violencia vicaria. Y entonces, Bácaro nos dice que el sistema patriarcal sexualmente, la violencia contra la mujer cobra la forma más de desplazar todo aquello o aquellos a lo que la mujer está pegada o siente cariño. Por este desplazamiento, el hombre expresa su odio, dañando a las mascotas, dañando lo más preciado que tiene la mujer sobre lo que ejerce violencia. Entonces podemos decir, pero ¿cómo me van a condenar a mi cliente? Puede decir la abogada, puede decir el abogado, porque ahorcó 2 gatos. ¿Por qué le van a meter tantos años, la reforma de la ley de penalización? Porque mató 2 gatos. No es porque existe otro tipo penal, digamos, que si uno mata a ciertos animales, sino bajo este concepto de violencia vicaria, es porque esos gatos eran lo más preciado para esa mujer en ese momento. Entonces, matando los gatos, voy a hacerle daño a la mujer. Esos son los alcances que tiene esta violencia.
que Vaca lo explica muy bien en esa definición. Daña su imagen, o sea, lo que quiere es dañar la imagen de ella. Y como desfigurando su rostro con ácido en muchas ocasiones. Su imagen, su propia, la cara, todo. Desprestigia su buen nombre de honor publicando anuncios eróticos con su número de teléfono. Digamos, las publicaciones constantemente. Amenaza o voy a publicar videos de fotos íntimas, relaciones íntimas que tuvimos. Entonces voy a dañar la imagen de ella. Y entonces voy a hacerlo en redes sociales todo. Esa es violencia vicaria. Amenaza con dañar o matar a su padre o familia. Claro. Mira a tu sobrino, a tu papá, porque es hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad. A tu papá. Vas a ver lo que lo voy a hacer. Entonces, eso es la definición, los alcances que tiene. O rompe sus objetos preciados, quema su ropa, unas fotos antiguas, lo que sea, la va a quebrar, la va a quemar. Todo eso consiste en la violencia vicaria porque va a crear un dolor a la mujer, sin necesidad de tocarla, ¿verdad? Como estamos viendo. Se le llama también violencia por sustitución, claro, porque la vamos a sustituir a ella, va a ser otra persona a la que vamos a dañar, pero consecuentemente la va a afectar a ella. Su tipo contra la mujer en el que el agresor utiliza a los hijos y hijas como instrumento para hacer daño a la madre o la expareja. Claro, puede ser madre o puede ser expareja, aunque no tengan hijos. Utiliza a sus hijos porque puede dañar a los hijos de ella que no son hijos de él. Él era el padrastro de los hijos. Pero entonces nos separamos, entonces voy a dañar a esos que no son ni mis hijos, pero más adelante vamos a la experiencia y la estadística en España, que andan muy parecidos, que lo que hacen daño son los mismos padres biológicos de esos hijos. O sea, no solamente los padrastros. Utiliza a sus hijos como objeto para seguir y maltratar a la mujer. La mayoría de los múltiples tipos de violencia que se ejercen contra la mujer son visibles, pero existe un tipo de violencia cruel y despiadado que causan daño irreparable, como este que estamos viendo, la violencia vicaria. Va a desestabilizar a la mujer al punto de su propia destrucción. Y si es violencia vicaria, y es la violencia vicaria, esa violencia que hacemos a través de destruir, dañar, matar a lo más preciado de la mujer, la van a despedazar. Por eso es tan cruel, por eso es tan dolorosa para la mujer. Entonces nada más decía, ay, es que no la insultó, no la agredió directamente a ella, pero con lo que le hizo a los hijos, con lo que le hizo al papá, con lo que le hizo a los bienes, con lo que le hizo a la mascota, la daña aún más. Lo cual está en sí misma en una forma de tortura permanente. Entonces, ¿qué es la idea de la charla? Transferir, tener la capacidad uno, porque no se pregunta a las personas si me entendieron, no, yo tuve la capacidad de transmitirles el conocimiento. Y la idea es de que ustedes también lo transmitan a terceros y se multiplique el conocimiento en sus redes de violencia doméstica, de Turrialba, de Upala, de donde sea. Entonces, eso ya está vigente. Entonces, podemos solicitar medidas. Podemos ir a la ley de penalización también, a la fiscalía, a establecer eso para evitar este tipo de violencia y de todas las demás que hemos tenido. Bueno, ante la amenaza de la separación, estos agresores vicarios utilizan las hijas para amenazar a la mujer. La expresión máxima de violencia es el asesinato, ¿verdad? De la violencia vicaria. La mayoría de los agresores avisaron antes por medio de la amenaza. Eso es muy importante. Uno de las alarmas que existe dentro de la violencia vicaria es que el hombre generalmente, la mayoría de estos agresores avisan antes por medio de esas amenazas. Mira, voy a matar a ese. O le dice a alguien, a un tercero, te vas a arrepentir, te voy a dar por demás te duele. Son cosas que hay que tomar muy en cuenta. Continuación de la práctica de violencia sobre su pareja o expareja a través del eslabón más vulnerable. Reiterar, ¿verdad? Ese es el eslabón de la cadena, el más vulnerable, los hijos. Que también los hijos generalmente son personas menores de edad que son vulnerables. Entonces, a través de eso puedo y tengo acceso, soy el papá. Entonces, más adelante vamos a ver que en España, digamos, uno de los casos, él pide un régimen de visitas, es la primera vez que tiene el régimen de visitas, y él los lleva a comer a McDonald's. Entonces salen en las tomas y comiendo en McDonald's, qué buen padre, y dándole, comprándole alimentos, y posteriormente a ciertas horas después los mata para hacerle daño a la mujer.
En muchas ocasiones ellos se suicidan o en otros no, escapan, ¿verdad? De este modo, nos encontramos con hombres que durante la relación de su convivencia nunca se hicieron cargo del cuidado de sus hijos, lo que hablaba anteriormente, o hijas. Pero con la ruptura, en forma conveniente, solicitan la custodia compartida o plena. Compartida que los dos vamos a ejercerla o plena, no, démelos a mí, con el simple hecho de molestar a la mujer o perturbar, o bien un régimen de visita amplio. Todo eso con la finalidad de mantener el contacto a la pareja y poder continuar con el control y la violencia. Entonces, se indica que muchas veces en la violencia doméstica, el hombre aprovecha en un régimen de visita cuando va a entregar a los menores de insultarla a ella, de decirle cosas. Y en el régimen de visita, los hijos van a ser un trofeo de guerra y entonces van y los menores van a decir, porque el hombre le va a decir, no le digan a su mamá, pero ¿con quién sale su mamá? ¿A qué hora sale? ¿Cómo se viste? ¿Quién la visita? ¿Por dónde va? Me explico, entonces son utilizados, lo utilizan como instrumentos de control. Eso es bien. Juan Carlos, no hablamos de las participaciones. Hay una mano levantada. No sé si querés escuchar la consulta. Como quieran. Muy bien. Julio, adelante. Sí, gracias. Ampliar un poquito esta excelente explicación que hace don Juan Carlos para el tema de las mujeres migrantes y rápidamente dos circunstancias que son tristemente muy común acá en migración y extranjería. Una es que muchas mujeres que están conviviendo con un agresor, sea extranjero o nacional, lo primero que empiezan en esta violencia vicaria es a quitarle los documentos, a extraviarle, a quitarle el pasaporte, a negarle, si fuese el caso de la dependencia económica, el financiamiento. Se pierden, digamos, hacen todo lo imposible. Incluso tuve en algún momento algún conocimiento de que ellos mismos ponen una denuncia ante la Policía de Migración porque su pareja está en estado irregular, ¿verdad? Entonces, toda esta intencionalidad de que si por alguna cosa no la estoy agrediendo físicamente, porque sé las responsabilidades, pero la intención de agredirla se traslada a eso que usted muy bien dice, donde más le duele, ¿verdad? Es, como decía la frase. Y la otra es con el permiso de salida a menores, ¿verdad? Que muchas veces el niño o la niña, ¿verdad? Están separados, los padres están separados, pero por procedimiento tienen que ir ambos a autorizar la salida permanente o temporal o por una única vez. Pero ahí es donde este agresor en promedio aprovecha para decir, no, ella no va al viaje de 15 años a México, ¿verdad? Ella no va al campeonato de fútbol o él no va a salir a tal lado. Entonces, sí, en la vida práctica, muchas cosas que se venían dando ahora tienen ese nombre y por lo menos se explican. Y yo creo que es más fácil de denunciar esa intencionalidad a la luz de esto que estamos hablando. Cambio. Gracias, Julito. Perfecto, don Julio, muy bien usted lo explica eso, digamos, ¿verdad? Ese término, digamos, de los migrantes y todo lo demás, digamos, nunca está más vulnerable una persona cuando no está en su país y está en transición de otro país extranjero, digamos, ¿verdad? Y todo lo demás, y sobre todo si viene una mujer con sus hijos huyendo, ¿verdad? De algún tipo de agresión, o dentro de esa migración que hace a otro país, pues se dan estos tipos de agresiones. Muy bien, usted lo explica. Sí, claro, habrá más medios, hay mejores medios, esa es la idea, y oportunidades para poder buscar la tutela de derechos de estas personas. Y yo he explicado este ejemplo donde el hombre nunca se interesó cuando estaban juntos. Pero se separaron y ahora sí quiere un régimen de visita o la custodia compartida de los menores, pero es para molestar o perturbar a la mujer. Porter y López, en el 2021, en ese artículo de violencia vicaria en el contexto de la violencia en género y un estudio descriptivo en Iberoamérica, viene a establecer que es una violencia secundaria a la víctima principal. Si los hijos son secundarios, pero va a afectar directamente a la mujer, ya que si bien quiere dañar a la mujer, el daño se hace a través de terceros.
al dañar a los hijos y en su grado extremo asesinarlos, el agresor se asegura que las mujeres jamás podrán recuperarse. Qué tremendo. Eso es lo que busca. Entonces, también Eddie, digamos, el gestor de familia, el licenciado Eddie Rodríguez, y en uno de sus artículos hablaba, digamos, de la edad, hablaba de que el rostro de pobreza de Latinoamérica tiene rostro de mujer. Y entonces con la autopostulación se daban esas violaciones institucionales a sus derechos. Eso es muy bonito. Ese estudio de Porter López es muy bonito, digamos, en ese entorno de la violencia vicaria. Este tipo de violencia aparece con frecuencia cuando el agresor ya no puede acceder directamente a la mujer. Lo va a sustituir ataques directos a través de terceras personas, como el caso de sus hijos. Claro, puede haber una orden de alejamiento, la medida de protección, la famosa medida de protección. Incluso habrán personas, digamos, como les decía anteriormente, esto es ciencia social, cada caso concreto es diferente. Entonces puede hablar una persona jugadora o alguien más, dice, pero ¿para qué le ponen 1 kilómetro de distancia? ¿Para qué le ponen 500? Si la puede ofender por medio de un teléfono y todo. Pero hay que analizar el caso concreto. Puede ser que si la persona es tan agresiva o la persona está tan vulnerable, la víctima, entonces incluso vemos sobre todo en materia penal y también, ¿por qué no también en familia? Que incluso en penal se toman medidas que salga de un cantón el agresor, que no llegue a un cantón, porque no es solamente esa violencia verbal o psicológica, sino también física que va a exponer su vida. Hay que paliar todos esos elementos digamos, de vulnerabilidad, por decir algo. Y nos trae, también hay unos aparatos tecnológicos, que se llama como un beeper, que el botón de pánico que la víctima puede apretar si el agresor se le acerca, entonces manda el 911 y es una emergencia. Pero esos son mecanismos muy buenos, digamos, para ir paliando esa vulnerabilidad que tiene la mujer con relación hacia el agresor o la persona obligada a cumplir el pedido. Entonces, reitero, este aspecto, digamos, de la diapositiva, que es seguir produciendo, pese a que se dio el divorcio, pese a que tiene la orden de alejamiento, puede seguir produciendo estos ataques, olvidándose el estado emocional de los hijos. Y esto cómo le puede afectar a esa situación. No le importa a los hijos, lo que yo quiero es dañar a la mujer. Van a hacer como instrumento a los hijos, van a utilizar como instrumento a los hijos de la CIA para infligir dolor y acrecentar el control hacia la mujer. Una de las formas más extremas y brutales que adopta la violencia de género. A pesar del desconocimiento, una de las violencias habituales muy pocas veces denunciada. No se trata de una violencia aislada, sino de una culminación de un proceso de control. Claro, es sistemático. Yo la voy molestando, perturbando, agrediendo, haciéndolo sufrir paso a paso. Esa violencia de género y la violencia vicaria, hay una diferencia. Claro, en unas, el maltrato del hombre inflige a la mujer y la relación de los hijos, de forma que no se establece una relación directa entre el maltrato a la mujer y la violencia vacía. Sin embargo, existe una contradicción en la afirmación que una misma persona puede actuar de forma dañina a su pareja y a la vez desarrollar un vínculo saludable con los hijos. Lo que le explicaba, es un buen padre, pero un mal esposo, un mal compañero. Eso se distorsiona y produce graves alteraciones sistemáticas en la relación familiar. Pues lógicamente, si están agrediendo a la mamá, los hijos van a sufrir y van a tener esa afectación psicológica, física, de todo sentido, digamos, que no va a poder superar tan fácilmente en el futuro. Y seguimos. Juan Carlos. Ajá, dígame. Griselda tiene la mano levantada. Griselda, dígame, ¿qué le puedo decir? No, yo quería comentar, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. La Municipalidad de Santa Cruz, de la Oficina de la Mujer. Quería comentar que se da mucho cuando la mujer, digamos, pone la denuncia y hay hijos en común. Muchas veces, ¿verdad? Cuando se da la situación de violencia, la persona agresora antecede y, digamos, se da el caso de que pone la denuncia, por ejemplo, en el PANI, de que la mamá descuida a los hijos, de que la mamá, por alguna u otra razón, entonces empieza como a querer separar a los hijos de la madre
¿verdad? Y muchas veces lo consiguen. Entonces resulta que la mujer, tras de que sufre la violencia, tras de que está viviendo un proceso de violencia doméstica por parte de su expareja, también muchas veces pasa de que se da la separación de la madre, de los hijos y, digamos, son ubicados muchas veces con familiares del padre, porque el padre no es que quiere tener a los hijos ni quiere cuidarlos, es lo único que quiere es hacerle daño a su expareja. Entonces empieza eso de que no haya la manera de hacerle daño y entonces busca de alguna u otra forma hacerlo con los hijos. O también se da cuando no la agrede a ella porque no puede agredirla porque ella tiene medidas y agrede a los chicos, ¿verdad? Como lo han explicado. O por ejemplo la manipulación, eso de que de una manera, hola. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Okay. Por favor, recuerden apagar los micrófonos las personas que no están ahorita conversando aquí directamente. Gracias. Adelante, sí, compañera. Que se da mucho la manipulación también hacia los hijos, que muchas veces cuando la mujer ha puesto las medidas, tiene medidas de protección, entonces resulta que él se las arregla para convencer a los hijos de que su mamá es esto, su mamá es lo otro, poner en contra a los hijos, ¿verdad? Yo conozco un caso de una joven que tiene 2 hijos, ¿verdad? Ella se separó a raíz de la violencia que ella vivía y ella puso denuncia y todo, se separó y resulta que él de una u otra manera, por medio de la ayuda institucional, él logró que le asignaran la guarda crianza de los hijos y él tiene los hijos. O sea, esa mujer nunca más pudo recuperar a sus hijos. Y vivió un calvario porque ella tenía una empresa y parte de lo que ella tenía en su emprendimiento estaba guardado en una computadora y él destruyó la computadora. Entonces ella, parte de todo lo que ella tenía en su emprendimiento, lo tenía guardado en la computadora. Tuvo que empezar desde cero a crear todo lo que ella, porque ella era una mujer que hacía cremas naturales y todo y entonces resulta que ella vivió un calvario de años, o sea, ella ha vivido un calvario de años y yo siento aquí que ha habido también una violencia institucional donde ella, esto yo me di cuenta hace poco, muy poco, donde ella me indica que la trabajadora social, el Poder Judicial le dijo, este es un buen padre, los niños están en buenas manos, él es un buen padre. Y ese tipo de comentarios que muchas veces nosotras, las funcionarias y los funcionarios hacemos, que muchas veces calan mucho en un, ante una situación, ante una, digamos, audiencia, en una comparecencia. ¿Por qué? Porque está emitiendo, digamos, un comentario, un criterio, digamos, muy personal. Este es un buen padre, no lo conoce, no sabe quién es, sin embargo, hace un comentario y dice, este es un gran padre, porque él no era el padre biológico, era el padre de crianza. Entonces ella dice, es un buen padre porque lo está criando, ¿verdad? Pero no sabe todo lo que esa mujer ha vivido y entonces esta muchacha ha vivido un calvario y hasta la fecha ella no tiene a los hijos. Entonces nada más que como para recapitular que lo vivimos, o sea, que las mujeres lo están viviendo, o sea, que no es que esto se da en la teoría, no, se da en la práctica. Muchas gracias. Gracias a usted, Griselda. Solo reiterar, hay otra mano levantada, pero quisiera intervenir antes de darle la palabra a María de los Ángeles, y es que, como lo vimos antes, hay una incompatibilidad entre ser buen padre y la violencia vicaria, ¿verdad? Es imposible que un buen padre ejerza tal violencia que hasta llegue a asesinar a sus hijos e hijas, ¿verdad? No en todos los casos sucede el asesinato, pero ciertamente hay una violencia sistemática
hacia los hijos para hacerle daño a la mujer, ¿verdad? A la ex esposa. Y hay una violencia directa entonces hacia los hijos y las hijas también. No se escapan, los hijos son víctimas directas de la violencia para dañar a la madre. Más adelante vamos a hablar de otros casos y de las consecuencias que tiene esta violencia vicaria, aunque obviamente son evidentes en la vida de los niños, las niñas y de las mujeres afectadas. María de los Ángeles. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mi intervención quería hacer mucho hincapié con trabajo para el Poder Judicial en violencia doméstica. Es muy importante, tal vez para las otras instituciones, o es algo que también es de mucho conocimiento, que la peor de todas las violencias es la violencia psicológica. Esa violencia que empieza a trabajar, y empieza a trabajar y a trabajar día a día, constantemente, hasta llegar al punto de una agresión ya física y que pues, nos creamos culpables de que merecemos esa agresión, porque ya el trabajo ha sido un trabajo amplio. ¿Cuán importante es la intervención de las instituciones, por ejemplo, la caja, o de esas personas que son cercanas y que están viendo que esta persona pasa constantemente en depresión o que está triste? Y muchas de esas veces en estas cosas no se ve, digamos, un morete, no se ve un golpe, porque eso se lleva en el alma, ¿verdad? Entonces ahí es cuando después viene una persona con una violencia doméstica, donde ya se cree menos ser humano, menos mujer, menos mamá, y donde permite que esas personas agresoras hasta le quiten los hijos y no han recibido ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la compañera que hablaba anteriormente, una señora donde ya le han quitado hasta los hijos y no tiene la capacidad para defenderse. No ha tenido ¿por qué? Porque primero necesita ayuda psicológica, primero necesita sanar, empoderarse, recibir esa ayuda que le diga, no, usted es esto, usted sí puede, usted aquí, usted salga adelante. Esa ayuda que muchas personas no ven, que es la ayuda que necesitan estas mujeres que son de un ciclo de violencia doméstica, y es trabajar su empoderamiento, es trabajar cuando y si empiezan, es que parezco depresión, bueno, ¿por qué? Es que a mí me vienen diciendo constantemente eso, pero esas ayudas, esa ayuda, esa parte psicológica es tan importante, porque no solo lo vemos en la mujer, sino también eso lo dedica a sus hijos, porque sus hijos van a crecer con una baja autoestima, creciendo y creyendo que eso es normal, porque normalizan una situación de este tipo y en el futuro lo viven y lo evidencian porque eso fue lo que aprendieron, cuando también mucho de todo eso se puede por lo menos minimizar con ayuda psicológica, cuando las personas reciben ese apoyo, ok, usted puede, usted es, usted merece. Entonces es importante tener ese conocimiento de que la agresión, el tipo que sea, la mayoría de esas agresiones empiezan por la parte psicológica. En la parte psicológica, si tenemos la mente enferma, tenemos el cuerpo enfermo y vamos a permitir que se den muchas cosas y no vamos a saber cómo defendernos. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a ver, Siria, ¿verdad? No, Siria Alan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio, primeramente. Bueno, mi comentario va en expresar, pues, yo soy abogada y trabajo mucho en esta área de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y procesos de familia. Casualmente, tengo conocimiento de un caso de ayer, me llama, ella ha sido clienta mía, ¿verdad? Porque hemos pasado por una serie de procesos de esta índole, donde claramente es violencia vicaria, lo que en este caso el padre del menor ha venido ejerciendo. Y bueno, lo último que
que él presentó. Recientemente fue un resolutivo familiar, fuimos a la audiencia, se llegó pues a un acuerdo de custodia compartida, etcétera, pero ya él había ido al PANI, ¿verdad? Inicialmente, para tratar, ¿verdad?, de obtener la custodia del menor. Sin embargo, pues mediante el PANI no encontraron nada administrativamente, fue archivado. Ella solicitó unas medidas de protección, las cuales, bueno, se fue a la audiencia y se mantienen vigentes. Después vino este proceso de resolutivo familiar que se resolvió pues mediante esa custodia compartida, pero todo el detonante de esto viene a ser pues lo que han venido comentando aquí los especialistas. Ellos convivían, ¿verdad? Una pareja tenían ya una convivencia de 10 años y se trasladan, vivían en Alajuela, yo soy de Miramar, Montes de Oro, se trasladan aquí a la zona de Montes de Oro. Y ellos pues empiezan a tener dificultades, deciden separarse y entonces es ahí donde empieza el compañero, ¿verdad?, a tener manifestaciones y manifestaciones contra ella, inclusive dejó de pagar el préstamo, ella tuvo que renunciar a tener su casa propia, ¿verdad?, porque ella pues es dependiente en una pulpería. Y él simple y sencillamente dijo, no pago la casa, ¿verdad? La casa ya se remató y demás. Bueno, ya todos estos procesos de esta índole. Ella se encuentra alquilando actualmente. Y esta persona ha venido, ¿verdad?, en esa presión increíble hacia ella. Y a mí me preocupa porque está adoctrinando al menor, ¿verdad? Porque inclusive el chico ha manifestado que el papá le solicita que cuando ella está en el gimnasio, que cuando esté en tal parte, grabe a la mamá, ¿verdad? O le dice que le haga una videollamada para saber en qué ambiente están, dónde está la mamá, con quién está la mamá, a quién están conversando. No es el más barato tampoco. Entonces, duele mucho, Dame un segundo, Pero si es que lo encontraron, Siria, después no lo comparte. poder, por favor, bueno, ya creo que apagué ese micrófono, para que mantengan los micrófonos apagados, por favor. Y solo hacer un paréntesis, vamos a concluir con este comentario y continuamos con la presentación para que nos dé chance de terminar y al final vamos a continuar con las demás, con los demás comentarios o reflexiones que tengan. ¿De acuerdo? Adelante, compañera, continúe. Gracias. Gracias. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los hijos aprendiendo, ¿verdad?, este tipo de patrones, instrumentalizándolos a su favor? Y recientemente me llama ella porque me dice, mi hijo me denunció en la escuela, llamaron al 911, activan el protocolo y el niño dice que no quiere vivir con la mamá, ¿verdad? No quiere vivir con la mamá porque la agredió. Entonces actualmente ella está en un sufrimiento increíble, ¿verdad? Porque ella dice, yo no he hecho nada contra él. Entonces sabemos, ¿verdad?, que es toda esta violencia que ha venido ejerciendo él de esta forma. Y pues a mí me preocupa el tema, por ejemplo, de que ahora con el nuevo Código Procesal de Familia, pues efectivamente a los menores se les escucha, ¿verdad? No necesitan ser representados ni demás, pero en este caso en particular, como bien lo indicaban, ¿verdad? Cada caso es particular, no todos son iguales. En este caso, pues el conocimiento que se tiene es que el padre ha venido ejerciendo, ¿verdad?, una serie de actuaciones para ir adoctrinando al menor y finalmente causarle este daño a ella, ¿verdad? Entonces, pues quería comentarles eso porque sí es preocupante, ¿verdad?, el manejo entre las leyes, el Poder Judicial, la interpretación que hacen los jueces y, digamos, la defensa que a veces podrían tener las mujeres, el probar que esto fue hecho de esta manera, con esta intencionalidad para causar este dolor, para prolongar una relación de poder a través del tiempo. Entonces, pues a veces es duro, ¿verdad?, lidiar entre esos aspectos multifactoriales y poder realmente demostrar la verdad y confrontar finalmente una situación, en este caso, pues un padre que claramente instrumentaliza al menor y realiza violencia vicaria contra su expareja.
Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, si gusta, continuamos y al final veremos entonces los comentarios. Gracias. Juan Carlos, estás con el micrófono apagado. Juan Carlos. Ya, ahora sí. Ah, ya. ok. Voy Listo. allá. Se dejó de compartir. Tenés que volverla a compartir. Ajá. De compartir, volví a, es que sí, al poner este, me voy a compartir aquí, y vamos a ver aquí. Debbie, me disculpas y te dejamos la observación, comentario, pregunta para el final. Gracias. Ok, voy a hacer aquí, no, aquí compartir, ya voy. No, pero. Juan Carlos. Estás con el micrófono apagado por cualquier cosa. Bueno, si quieren, escuchamos el comentario de Debbie, entonces, mientras Juan Carlos, bueno, ya. Ya estás proyectando, pero el escritorio de tu computadora. Ajá. Aquí estamos, ajá, ahora sí. No está la presentación. Ahora sí. Ahora no. Voy. Ahora sí, Darcy. Ahora sí, solo que en modo presentación hace falta. Okay. Sí, Ajá. ahora sí. Ahora sí, aquí vamos. Ajá. Aquí vamos. Ajá. Pido disculpas por las cuestiones tecnológicas. El sistema no sé por qué me saca ahí, pero importante. Bueno, esa retomamos. filmina es sumamente importante. Vamos, adelante. Esa filmina, efectivamente, es hay un vínculo entre la violencia vicaria y su vínculo con la violencia de género institucional. Dice que la violencia se da, vicaria, ¿verdad? Estamos hablando, se da gracias a que las instituciones lo permitan. Como anteriormente, en forma reiterada, se ha venido diciendo, digamos, en muchas de las ocasiones, las mismas instituciones, no solo el Poder Judicial, sino todas las demás instituciones también administrativas, también lo permiten. Se da un consentimiento de las instituciones, existe la relación entre la violencia de género y la violencia vicaria, por todos estos aspectos misóginos, digamos, que genera el patriarcado. Lógicamente, como siempre, base y justificación de esa actitud, pues está el famoso patriarcado, y donde este pater familia es el dueño de todo y de todos. Me explico, es el poder, esa relación de poder que él, pues a través del tiempo y la historia, la política,
y la cultura pues lo ha venido ejerciendo. Él decide quién vive y quién muere. ¿Me explico? Es increíble esta estructura con las cuales tenemos que enfrentarnos diariamente. El objetivo es dañar a la madre, la violencia machista contra la mujer. La palabra del hombre realiza denuncias múltiples que son creídas para dañar a la madre, la agota física y psicológicamente, qué sé yo. Ella es mala madre, ella es infiel, es adúltera, ella no cumple su rol. Me explico, usted comienza a desgastarla no solamente en el seno del hogar, sino también en vía judicial, va al PANI a poner denuncias contra que ella es mala madre, tendiente a que le quiten, mete violencias también, procesos de violencia doméstica en su contra. Entonces la va desgastando psicológica, mentalmente y físicamente. Esa violencia vicaria es un maltrato infantil, se determinó que hay empatía con eso. Las niñas son objetos, las utiliza para tener el poder y el control, lógicamente el controlar a la madre de estos menores. Tener esa relación de las mujeres, digamos, con un hombre violento es una condición de vulnerabilidad. Y nada justifica que tiene que contener, pese a las presiones sociales o normas, el tracto social, que se tiene que mantener una relación que de esas consecuencias negativas a favor de la mujer. Digamos, esa incompatibilidad de que es buen padre y mal esposo. Utiliza a los hijos como objeto y se aprovecha de la etapa del desarrollo, por ejemplo, de la adolescencia, para decirle, mire, es que ella, vean, no me hables, ella es la culpable y todo lo demás, ¿verdad? Aún así, se viene a, vamos a ver, esta patología, digamos, por decir algo, ese estudio, digamos, ese aspecto negativo, digamos, del vínculo entre la madre y que quiere exponer el hombre con relación a las hijas y la madre, digamos, ese aspecto o el afecto que tenía entre madres viene a tratar de ser afectado por parte del padre. Hay una simbiosis entre la protección, la simbiosis sobre la protección, la madre se vuelve protectora porque todo ambiente bélico, la violencia doméstica, los vínculos se van estrechando. Claro, hay ese acercamiento entre la madre y la hija cuando hay ese tipo de violencia, que el padre va a querer, pues, lógicamente, romper. Y aquí, para que tengamos, volvemos a la experiencia de la estadística, anualmente, para que tengan una idea, hay 60.000 denuncias de violencia doméstica al año en todo Costa Rica. 60.000. Y hablamos de listas negras. Las listas negras son las denuncias que no se hacen. Entonces, es mucho más, lógicamente. Qué sé yo, las denuncias de delitos sexuales contra personas menores de edad, también hay una gran lista negra. Entonces, si hay eso, que se dice que solo se denuncia entre un 20 y un 25% de los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo ahora la lista negra, debería de haber menos denuncia en ese sentido. El porcentaje se afecta. Se parte de la falsedad del testimonio, miente, duda, crea duda de la madre, por lo tanto, si se duda, no hay delito. Entonces, claro, generalmente la violencia es en el seno del hogar, no hay testigos, no hay medios probatorios idóneos que sean legales, pertinentes y útiles, entonces eso se agarra, ¿me explico? Entonces hay una duda, sobre todo en penal, que se tiene que tener certeza para condenar a alguien. Y si hay una duda en penal, es el indubio pro reo a favor de la persona que se acusa. En violencia no, hay una inversión, el indubio pro agredido, pero tiene que haber una duda en cuanto a la interpretación de los medios probatorios, entonces a favor del agredido, pero en penal sí es a favor de ese indubio pro reo. Vamos a ver casos con... Ajá. Juan Carlos, solo me quiero referir, puedes pasar, no pasar la filmina anterior, dejar la anterior. Vean, yo creo que esto es muy simple de comprender y creo que no debemos pasarlo por alto nunca. El tema de la relación estrecha que se puede forjar entre la madre y los hijos e hijas que están sufriendo esta situación de violencia. Hay muchas formas de poder evidenciar este sufrimiento porque recuerden, y hemos sido reiterativos o reiterativas, en la direccionalidad que tiene esta violencia. Por eso decíamos, un hombre agresor, un hombre que comete violencia vicaria no puede ser un buen papá porque lo que está haciendo es violentando directamente a los niños o a las niñas, a sus hijos e hijas o a los hijos o hijas de ella, directamente para
provocarle dolor y daño a la mujer. Entonces, en esas circunstancias, obviamente no hay posibilidad de ser un buen padre. Entonces, cuando el vínculo se estrecha entre los hijos y las hijas y entre los hijos, las hijas y la mamá, es porque hay una necesidad. Recuerden que en el periodo inicial del desarrollo, los niños y las niñas requieren un sostén, requieren una base para poder desarrollar su identidad. En tanto esta identidad se vaya construyendo desde el acompañamiento, desde el cuidado, desde la protección, desde la seguridad, ese niño o esa niña podrá desarrollarse de manera sana, por decirlo de alguna manera, de una manera que esos recursos que va adquiriendo pueda ejecutarlos en su edad adulta. Pero si esto no sucede, si ha habido una historia de violencia, por eso en el principio yo también hablaba del continuo de la violencia, si hay una continuidad de la violencia, o sea, hay una violencia doméstica que vienen sufriendo constantemente, en la cual también hay una direccionalidad y es hacerle daño a la madre, pero al hacerle daño a la madre también hay un daño a los niños y las niñas en el contexto de la violencia doméstica, y después, digamos que se da la separación porque la mujer madre ya no aguanta, ya no tolera, entonces pone medidas de protección, lo alejan de la casa, pero ahora la violencia se ejerce de forma directa contra los hijos y las hijas para dañar a la madre. Entonces, en ese contexto de las necesidades de las personas menores para poder desarrollarse, hay un daño directo. Entonces, ¿qué hacen los niños y las niñas? Pues estrechar el vínculo con la mamá, con la persona que sí cuida, que sí protege, que sí, con la que sí pueden contar. Cuando este vínculo se patologiza y se dice que hay un vínculo demasiado estrecho y que por eso tal vez hay enuresis, encopresis, o por eso el niño o la niña se trasladó a dormir a la cama de la mamá, o que hay diferentes conductas de ansiedad o miedos o lo que sea, y se dice que es producto de esta relación simbiótica, es ahí donde no estamos considerando, y por eso hay que ver el contexto general de esta situación para ver qué es lo que está pasando, si hay una situación de violencia o si hay violencia vicaria que está afectando directamente, y por eso el niño y la niña, ¿qué busca? Seguridad. ¿Qué busca? A esa mamá que protege. ¿Qué busca? Estar cercano, porque siente que puede haber un daño, ¿verdad? De parte. Y en estos casos que Juan Carlos va a contar ahora de violencia vicaria, eso es lo que ha sucedido. Hay un daño. Los niños no quieren o las niñas no quieren regresar, y aún así son obligados a nivel de las instituciones a regresar con esas personas que ejercen daño, que no establecen seguridad y que por lo tanto están dañando la vida de los niños y las niñas. Entonces, quería rescatar esto porque cuando se parte además de la falsedad del testimonio a priori, sin investigar, sin determinar, sin hacer análisis. Por eso el Poder Judicial tiene un auxiliar que tiene que ver con psicología y trabajo social, porque ellos y ellas están en la capacidad de hacer un peritaje que les permite evidenciar qué es lo que está pasando, recurrir a ese recurso o a alguna otra institución como la Caja o el INAMU o el mismo PANI para determinar entonces si ha habido una historia, un continuo de violencia, si hay una situación de violencia vicaria, y no partir de un prejuicio, ¿verdad? O de una concepción errónea que puede ser la falsedad, entre comillas, de ese testimonio o de esa mamá majadera que viene y viene y viene y denuncia, y después nos damos cuenta que hay una situación crítica como el asesinato de los hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las funcionarios y funcionarios tenemos una responsabilidad determinante en este trabajo que hacemos y de determinar las causas reales del por qué se está dando. En la violencia doméstica hay consecuencias, y en la violencia vicaria hay consecuencias terroríficas. Hay consecuencias gravísimas que afectan a todas las personas, excepto al agresor, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería. Discúlpame, pero no podía dejarlo pasar en esto y recalcar esta situación. Adelante, Juan Carlos.
No, más bien muchas gracias, Darcy, por su aporte. No, y así es, efectivamente. Eso se da generalmente, como lo dijimos anteriormente, cuando se da la ruptura entre la pareja y entonces nunca ha sido un buen padre y generalmente solicita medidas, régimen de visitas o modificación de la custodia. Y para eso existe un equipo disciplinario dentro del Poder Judicial, ¿me explico? Del cual hace uso también la persona juzgadora, me explico, eso es lo ideal. Más bien, muchas gracias. Bueno, esos son los casos concretos que no es para verlos como desde un punto de vista, por decir algo, como irónico, ni mucho menos, digamos, como para verlos como crueles o lo que sea, sino esa es la realidad que pasa. ¿Me explico? Esto es uno de los resultados de la violencia vicaria. Digamos, en España, digamos, vemos este caso, el famoso, la historia de Ángela González Carreño. Ángela interpuso 51 denuncias, como le decía anteriormente, alertando el peligro que corría Andrea, su hija, porque hay una régimen de visitas que son supervisadas. Es decir, se hace con el equipo disciplinario, lo cuida el padre con los menores, pero esta era un régimen de visita no supervisado con su padre. En el 2003, el hombre, el papá, mata con un arma de fuego a su hija de 7 años, mató al perro y se suicidó. Ese es el típico ejemplo de las consecuencias de la violencia vicaria. Pese a que ella interpuso 51 denuncias alertando el peligro del padre, siempre se le otorgó el régimen de visitas y el padre mata a la hija. Claro, habla de todo lo que hizo el Poder Judicial en ese sentido de España cuando le dio el régimen de visita, incluso el Estado español, porque el Poder Judicial es parte del Estado, Poder Legislativo, Judicial y en este caso legislativo, el Estado pues rechazó cualquier aspecto. Se indicaba de que un señor, cuando ella hablaba en alusión al juez, decidió que como si se tratara de un juguete, que se tenía que abrir el régimen de cita por interés del padre, un padre que aprovechó para matar a su hija. El Estado pues español rechazó esa acusación en su contra, pero el caso fue elevado a la CEDAW y se condena al Estado español por la negligencia del sistema judicial que acaba con la vida de Andrea. A Ángela le dan una indemnización económica a ella, una indemnización económica, y entonces a ella se le da una indemnización económica y entonces la gente comienza a criticarla, que ella lo que quería era plata. Entonces ella dice que no hay ningún dinero ni nada que venga a sustituir la vida de su hija. Me explico, pese a eso, la gente todavía lo criticaba y todo lo demás. Ángela González Carreño después se vuelve una gran activista en contra de esa violencia vicaria en España. Es un caso muy sonado en España. También en España tenemos este otro caso de Ana y Olivia, el caso de violencia vicaria que conmocionó a Canarias, a las Islas Canarias y a toda España en el 2021, el más reciente. La niña tenía 1 año y 6 años de edad y pues se inició la investigación. Igual, ¿verdad? El padre de la niña a finales de julio para espiar a Beatriz, madre de las niñas, ¿verdad? Y antes del asesinato llamó a su pareja, quien por última comunicación dijo que no volvería a ver a la niña, ni a él tampoco. Ya, entonces él se la lleva y en este caso recuerdo que el padre a la niña de 6 años la metió en una bolsa y la hundió, digamos, debajo de unas lanchas. Yo creo que él apareció y entonces, pero pasaron mucho tiempo que no las encontraba. Entonces la madre las buscaba y entonces esa zozobra, ese dolor que tenía y él mató a las 2 niñas. También yo creo que apareció el cuerpo de él también. Y apareció solo una, ¿verdad, Juan Carlos? Solo una, la otra mayor, no apareció nunca. Apareció, la de 6 años apareció, la de 1 año no apareció. No apareció. Sí, no apareció. Y solamente la otra. En este caso de Nera y Martina, de 6 y 3 años, él las mata cuchilladas y luego se suicida. Igual, intentó denunciar en diferentes oportunidades a la madre, mostrando fotos y mensajes. La policía determinó que el riesgo era bajo. Pero siempre entonces se le dio el régimen de visitas
Y la jueza archivó el caso porque no ofrece una explicación razonable al miedo que dice sentir. Es una cuestión, como le decimos, ¿verdad? Esa razonabilidad, como bien lo explicaba Darcy ahora en su intervención, no es tan sencillo determinarlo, y no lo podemos hacer a prioridad, tenemos que hacerlo muy cuidadosamente, ¿verdad? Todo lo demás, en todos los aspectos, en todos los entornos, para poder hacer ver pues, que es un peligro, que si la mujer está exponiendo, de darle un régimen de visitas a esa persona, ¿verdad? En ese caso de estas menores, también él la mata a cuchilladas. Y en cuanto a Matthew y Carla, también de 10 y 5 años, son asesinados por su padre en el primer día que pudo estar con sus hijos e hijas, solo. Fue, y él anteriormente había sido condenado en el 2005 por violencia contra su pareja, pero pese a esos antecedentes y todo siempre se le dio, y el primer día el régimen de visita los mató. Ya tenían 2 años de divorciados. Entonces creemos que con el divorcio, la separación, ya la agresión cese, no, al contrario, va a ir en aumento y entonces él va a agredir, va a eliminar lo que más le duela a la mujer, en ese caso sus hijos. Antes de asesinarlo, le llevó a McDonald's, el caso que comentaba anteriormente, y le compró dulces en una pastelería y consta en las cámaras de seguridad y que nadie pensaría de que él iba a hacer eso horas después, demostrando en McDonald's y en esa pastelería, pues de que él era un padre ejemplar ejerciendo su derecho de padre y compartir con sus hijos. Fue el primer día que estuvo con sus hijos, él los asesinó. Bueno, los mató en ese sentido. Pero nosotros hablamos de que de España, asesina España, creemos que no, y aquí en Costa Rica hemos tenido 2 dolorosos casos, uno en el 2009 y otro en el 2004, en Guadalupe. El otro caso es de la Carpio, es más viejo, este es del 2004. Y en este caso, la señora tenía 5 hijos. Ella tenía 5 hijos. De 2 a 11 y 2 se salvaron porque una estaba con la abuela y el chiquito, como de 7 años, creo que fue a avisarle a la abuela que el papá, quien tenía medidas de protección, estaba en la casa con un arma apuntando a la mamá. Entonces el chiquito van de la abuela y la abuela tenía otra chiquita. Entonces ellos 2 se salvan por eso. Entonces él le dispara a la mamá de los niños, no la matan, que herida, y mata a ellos 3 y los mata. También hirió a un hermano de la señora y a un policía cuando llegan y todo lo demás. Ese señor contaba con medidas de protección, las respetó y también igual, incluso tenía ya como 5 ocasiones de violencia de parte de la mamá de los hijos contra él y están vigentes cuando él se dio este evento. Son estos 2 casos que podemos calificar como una típica violencia vicaria. Es ese relato de Nancy, pues es desgarrador. Y esos son los efectos de la violencia vicaria. Llegamos hasta ahí, posteriormente después se hacen los estudios que se pudo evitar. Me explico, en muchas ocasiones, que todo el mundo comienza a decir después, sí, es que él venía, la agredía y todo, y pues nadie denunció. Y eso que dice Darcy es muy importante, digamos, ese sentimiento de culpa que tiene la mamá, que si le hubiera hecho caso, eso es muy difícil de superar. Esos son casos reales de aquí, de Costa Rica, lamentablemente, ¿verdad?, que se han dado aquí. En cuanto a la estadística y experiencia, vean que del 2013 al 2023, en esos 10 años, 50 víctimas mortales de violencia vicaria, 26 niños, 24 niños, vean que no hacen una diferencia. De esos 50 han sido asesinados por su padre o la pareja o el pareja de su madre en crímenes vicarios. Entonces, no es cierto, como les decía, es un mito, que vienen a ser por tercera persona o extranjeros, lo que sea, son parte de la familia, esta violencia, y son asesinados por la pareja, expareja o pareja pues, de esa madre, de esos menores. El 90% del agresor es el padre, las niñas y los niños. Ven qué interesante, ¿verdad? Es doloroso. El agresor es el padre de las niñas. Y en 28 de los casos habían denuncias previas. El 56, el homicidio se suicida. No todos se suicidan. Y, claro, dice que a nivel mundial, lo que hablamos de la lista negra, casi hay un 80% de esa cifra oculta.
O sea, quiere decir que mucho más, ¿verdad? Me explico, hay mucha gente que no denuncia sobre el particular. Hay unos indicadores, unas alarmas de la violencia vicaria, amenaza con quitarle a sus hijos, quitarle la custodia, como matar o hacer daño a sus hijos. Habla mal de ella y de su familia en presencia de sus hijos o, o con otras personas. Va a obstaculizar tratamientos médicos, procesos, procesos escolares, otra responsabilidad cuando está con el menor, qué sé yo, tiene un régimen de visitas, él se lleva a los niños y sabe que los niños tienen que estudiar por un examen y no los pone a estudiar. No, para eso, o tienen unas tareas, unas asignaciones o trabajos de esta clase, no los hacen, entonces cuando lleguen en la noche, las madres tienen que hacer todo ese trabajo en horas de la noche, el domingo. Y entonces, tratamientos médicos, a veces, qué sé yo, aquí, en la zona sur-sur, que tenemos esta frontera subgénero, digamos, qué sé yo, a veces a la mujer le queda más fácil, digamos, llevar a David para más, qué sé yo, algo médico aquí, y entonces ellos no dan permiso de salir del país y todo lo demás. Y dice, ¿por qué no? Porque ¿para qué lo va a llevar? Y todos van que están obstaculizando los tratamientos médicos solamente para perjudicar a la mujer. Utilizan los momentos de recogida y retorno al régimen de visita para insultar o amenazar o humillar a la madre cuando lo llega a entregar o llevárselo, la insulta, lo humilla o lo controla a través de los niños. Eh, lo utilizan a los niños para hacerle daño, no permite la comunicación de sus hijos cuando están con él, es decir, él se lo lleva al régimen de visita y no les permite que llamen a la mamá, entonces la mamá en esas zozobras, si están bien, y se dejen, los tengo yo en mi tiempo y usted no les llama ni nada, entonces esa es parte de la agresión, ¿verdad? De esa violencia vicaria, esos son indicadores. Y claro, dañar a las personas o las cosas, ya vimos que también las cosas por las que la mujer siente cariño o apego. Entonces también es parte de todos esos indicadores y hay un daño directo a los hijos, mascotas o seres queridos. Claro, ellos, como ya lo hemos reiterado, van a poner denuncia con información falsa en contra de la mujer en contra de su imagen y en cuanto a alejarlo de sus hijos. Manipulan a sus hijos para separar a la madre, romper esas relaciones familiares. Y hay un caso, si ustedes lo ven ahí también en redes, hay un caso famoso en México de un gobernador que la mujer sale y denuncia de que tiene 2 hijos con el gobernador y él utilizando ese poder político nunca más la dejó ver. Entonces tiene varios años y ella pelea, pelea y pelea y no los dejó ver. Él no. Y entonces él, a través del mismo sistema patriarcal que hablábamos y todo lo demás, y como es gobernador y tenía una inmunidad y todo lo demás, entonces él sigue y sigue y no lo deja ver. Entonces ella ha denunciado públicamente todo eso. Es un caso famoso donde a través de esa violencia vicaria, pues él afecta a la mujer, que le quitaban los hijos y no lo volvía a ver. Las acciones del agresor perturban a la mujer, provocan provocación y miedo, incumple con los acuerdos de pensión. Eso es importantísimo. O sea, si yo soy el padre, al no dar la pensión, no solo perjudico directamente al hijo, sino a la madre también. Una madre que tiene que ver por toda la manutención del menor, por todo lo que hace diariamente. Entonces no doy la pensión, la afecto, tengo que ir a someterle un proceso, ir a firmar que no llegó la orden de apremio. Todo eso perjudica y lógicamente daña a las mujeres y a los menores. Porque la pensión a veces también es para la mujer o también para los menores, ¿verdad? Es un derecho que tiene la menor, un derecho que tiene la mujer, pero él utiliza eso para hacer esa violencia vicaria. Manipula a los hijos, ser querido para conocer información sobre la vida privada de su pareja, con quién anda, cómo anda vestida, y va a desacreditar el ejercicio del rol materno. Entonces utiliza el régimen de visita para ocultar o secuestrarlo, lo que hablábamos, ¿verdad? Claro, ¿qué secuelas crea a los menores? Dificultad en las relaciones vinculares. Lógicamente, se han vivido eso. Cambia en la conducta, cambia en el estado de ánimo, normaliza la violencia. Si han vivido en violencia, para ellos es normal. Si la mujer, si una niña ha vivido con esto, pues es normal para ella que el hombre posteriormente en un futuro le agrega también. Repetición de patrones violentos, secuela en autoestima, autoconcepto, temor hacia la figura de referencia, pesadillas, y lógicamente eso se va a ver en el bajo rendimiento escolar. Todo eso son secuelas en una persona. Y eso es importante, toda violencia vicaria es maltrato infantil. No todo maltrato infantil es violencia vicaria.
Igual, no todos los abogados son notarios, pero sí todos los notarios tienen que ser abogados. Aquí toda la violencia vicaria, es maltrato infantil. Claro que sí, pero no todo maltrato es violencia vicaria. Hay que hacer la diferencia. La diferencia radica en que el primer caso, el último, el fin último es dañar a la mujer. Claro, en esa violencia vicaria es dañar a la mamá de los menores. Y lógicamente en esa se plantean pues apartar a los padres y sus hijos y hijas, y es por eso que los hijos y las hijas manifiestan rechazo por el padre en ese aspecto, y en la violencia vicaria explica que es un tipo de violencia contra la mujer donde el fin es perseguir dañar a la mujer. La violencia vicaria hace una crítica al modelo, digamos, de este síndrome y recalca la importancia de escuchar que los menores expresan, especialmente cuando manifiestan miedo o revelan algún tipo de abuso. Ese es el síndrome de alienación parental, que el colegio de psicólogos, pues, no reconoce la existencia del síndrome como un síndrome dentro del ejercicio de psicología, en tanto constituye un modelo teórico, es algo mental que se produce en un contexto legal y no tiene base científica. Sí mismo recuerdo un pronunciamiento que la sala, ya la corte, había orientado también a sus profesionales en psicología de abstenerse de utilizar este concepto en su pericia. Entonces, eso es importante, digamos, ¿verdad? Que no debería ser en los equipos interdisciplinarios utilizar eso. Y en Costa Rica, pues se crió la ley, esta ley, ya caemos a la ley, y la ley viene a modificar, digamos, a reformar artículos de la ley contra la violencia doméstica y la ley de penalización. Y ya fue aprobado, digamos, en segundo debate, digamos, ya existe la ley, y es la 10.634, y la define, da un concepto. Y eso es aquella acción contra la mujer a través de acciones u omisiones, porque el delito también es acción o omisión, que daña a sus descendientes, ascendientes, familiares cercanos, dependientes económicos, animales de compañía o bienes, con el objeto de causar un daño emocional, psicológico o patrimonial. Entonces, ya está, el objeto de la ley es esa, a través de regular, frenar esos daños a través de la violencia, y define como la acción cometida por parte de quien mantenga o mantuvo una relación, este es los ex, de unión de hecho, relación sentimental con la mujer, lógicamente para causarle un daño emocional y psicológico. Aquí vemos que se reforman todos estos artículos de la ley contra la violencia doméstica, y ven qué interesante, digamos, dice que hay que fomentar el ente rector la educación, la capacitación del personal en administración de justicia, policial y otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley, así como el personal encargado de aplicar la política para prevenir, sancionar y eliminar la violencia doméstica y vicaria. Claro, la violencia doméstica nosotros iniciamos con 3 pasos, la preveníamos, claro, prevención, la red de violencia doméstica, prevenimos charlas como estas, todo, prevenimos, sancionamos cuando damos las medidas, pero tenemos un tercer plazo, seguimiento, a ver qué pasó con esas medidas. Y ahora, eso es lo que se busca, pero es fomentar la educación y capacitación. Le pregunto si hay policías, si han recibido capacitación, u otros funcionarios de otras instituciones, los de la municipalidad, me explico, todos los de la red. Estimular programas educativos gubernamentales, el sector privado tendiente, oigan, el sector privado, a concientizar al público, alentar a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión. No se vean, solo los titulares de la noticia no lo indican bien, ¿verdad? Me explico, a todos en contra de la mujer, justificando al hombre, es parte del patriarcado, y garantizar la investigación, recopilación de todos los medios probatorios. El Instituto Nacional de la Mujer, digamos, como Secretaría Técnica del Sistema para la Atención contra la Violencia de la Mujer, y deberá desarrollar un plan nacional que coordine con un sistema unificado las instituciones que pueden ofrecer servicios especiales a personas agredidas por violencia de género, violencia doméstica o vicaria, que además trabajen para prevenir estos tipos de violencia, lo que está haciendo ahorita, digamos, con esta actividad, es parte de. Y en cuanto a la ley de penalización, se modificaron los artículos 1, 10 y 11 de dicha ley. Y entonces, vean que incluso, no es toda la ley, ¿verdad? Son pocos artículos, pero se eligieron los más importantes. Se va a imponer pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a un ascendiente. Vean que y los femicidios aparte, aquí
quien dé muerte a un descendiente, ascendiente, pariente, colateral, consanguíneo por afinidad o acción hasta tercer grado inclusive. Porque la filiación paterna se adquiere, digamos, mecanismos, ¿verdad?, naturales, biológicos, artificiales, y por adopción, y hasta tercer grado inclusive dependiente económico de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de unión de hecho o alguna relación sentimental, de 20 a 35 años. Se impone la prisión de 1 a 3 años quien por cualquier medio golpee, maltrate física, psicológica, emocionalmente un ascendiente, descendiente, pariente colateral por frenada hasta tercer grado, dependiente económico de la mujer que mantiene o mantuvo una relación con de hecho. De acuerdo con eso. Pues son tipos penales. O sea, puede ir a la cárcel en eso, participando. Y sin maltratar, golpear al animal o animales de compañía de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, de hecho, se pone la pena de prisión de 1 a 2 años. Golpea al gato, lo mata, o lo mata, o lo maltrata, o al perro, digamos. Entonces se pone a prisión de 1 a 2 años. Si le causara la muerte al animal de compañía de la mujer, o el que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio no de hecho, se pone la prisión de 2 a 3 años actualmente. Una cosa era el maltrato y otra cosa era la muerte. Entonces son delitos penales que hay que tomar en cuenta, que podemos denunciar. Y se adiciona, digamos, el Código de Familia también en su artículo 58, en el inciso H, que dice que pérdida de los atributos de la responsabilidad por causa, la pérdida, si hay una resolución judicial firme que determine un caso de violencia vicaria, no obstante la persona jurada determina la pertinencia en función del caso concreto de la afectación de la persona menor y la observancia. Él puede perder los atributos de la responsabilidad parental si es condenado de una acción, de una violencia vicaria. ¿Sabes? La perdió o puede suspenderse. Entonces, en ese se va a determinar, tanto en el 158 159 en el Código de Familia, cuándo la puede perder o suspender por este tipo de violencia. Ese sería lo de la presentación. Es interesantísimo. No sé, todavía se está viendo. Bueno, voy a dejar aquí, dejar de compartir, ahora sí. Y entonces, muchas gracias. Ha sido muy provechosa para mí. Hay unas intervenciones que hicieron de la oficina de la Municipalidad de Santa Cruz. Allí en Santa Cruz está la compañera Henry, la compañera Lucrecia, juezas de familia muy competentes, también se pueden acudir. Lo que rescato de la consulta era también, o ella explicaba en su comentario que había perdido la custodia de sus hijos, esa mujer que ella puso, esa persona, y entonces yo lo que les digo es que en caso de estos atributos del bar de alcance de educación, esto no crea cosa juzgada material, ella puede acudir a vía judicial a accionarlo, me explico, en ese sentido, y la función que hace lo de la municipalidad, que es el nuevo cargo que hicieron, ya tiene sus años, es sumamente importante, igual que todos los miembros de la red. Y en cuanto a los otros, digamos, son casos particulares que lo podemos estar viendo donde se ve reflejada también lo de la violencia vicaria. Darcy, nuevamente, muchas gracias, muchas gracias. Espero haber contribuido, haber aportado un granito de arena en tan doloroso modalidad de violencia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, como siempre, un compañero absolutamente cooperador en todo el trabajo que hacemos desde todas las instituciones del sistema. Gracias al Poder Judicial y gracias a Juan Carlos especialmente por este aporte. Vamos a hacer un ciclo de consultas y a Juan Carlos le parece, sabemos que lo habíamos establecido hasta las 12, pero para no dejarles así, ¿le parece, Juan Carlos? Claro, Como claro, tal vez no hay ningún problema. unos minutos para poder escuchar las consultas que tienen las y los compañeros. Y las que no se puedan quedar porque entendemos, esto es un aprendizaje y tal vez las otras conferencias las podemos iniciar. El otro ciclo, ya no porque así se divulgó,
podríamos empezar a las 9 para tener un poco más de chance. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas por la participación. Esperamos haber aportado un granito de arena desde el sistema para que ustedes tengan mayores habilidades y conocimientos y el compromiso, la sensibilización para poder atender esta problemática todos los días. Muchas gracias a todos y nos quedamos con las personas que quieran y puedan para atender las consultas.